Hoy vamos a ver un tema muy interesante. El taller 11 se llama Los misterios inexplicables. Dios, dentro de su voluntad, Él es soberano a hacernos entender por qué pasa o suceden ciertas cosas, pero también Él puede quedarse en silencio y no contestarnos. Por eso lo he titulado Los misterios inexplicables. Todos en algún momento en la vida hemos estado en situaciones dolorosas y que nos hemos preguntado, ¿por qué me sucede esto? ¿Qué he hecho para merecer esto? ¿Qué maldición estoy viviendo? Estoy de malas, nada me sale bien. Y los más osados dicen, ¿por qué Dios me castiga? Pero para los hijos de Dios Jehová, o sea, los redimidos, estas situaciones o pruebas las permite Dios por el bien de nosotros, aunque no la entendamos. En lo que se conoce como los misterios de su voluntad. Nos inquietan mucho los temas de misterio, sobre todo en la ciencia. Hay innumerables misterios que no encontramos respuesta y que dudo en que se encuentren algún día las respuestas. En este taller veremos este tema en dos partes. Su voluntad se manifiesta como revelación o se mantiene en secreto porque Él lo ha dispuesto así y se llaman los misterios. Los misterios en el contexto espiritual, en el cual me voy a referir en este taller, es aquellos inaccesibles a la razón y que por lo tanto deben ser objetivo de fe. Recalco, objetivo de fe. En la mente humana la palabra misterio también es un pensamiento dramático que desarrolla el hombre por medio de las acciones de Dios Jehová o de las escenas reflejadas en la Biblia, que es lo que había dicho antes, las preguntas que nos hacemos, y que ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué mi hijo esto? ¿Por qué pasó esto con mi esposo o con mi esposa? Donde nuestra razón nos lleva a conducirnos a una frustración, a una obsesión por hallar la respuesta, o algunos caen en el escepticismo, incredulidad a las acciones de Dios Jehová. Ya no le creemos a Dios. Ah, no, pero es que ¿cómo es posible que mi hijo se murió en ese accidente o en esa enfermedad y Dios por qué lo permitió? Entonces empieza la gente a tener incredulidad, apartarse de Él. Y eso hay que tener mucho cuidado porque Dios no se equivoca. Simplemente nos da a conocer su voluntad cuando la revela y cuando no, simplemente da a conocer un punto. Y eso nos preguntamos por qué. Porque su pensamiento es infinitamente omnisciente y por lo tanto inmanente, que no podemos nosotros entenderlo, eso, no tenemos esa capacidad. Él sabe por qué sucede lo que sucede y pasa lo que pasa. Él no se equivoca. Así nosotros no podamos entenderlo y nos duela, como lo que habíamos dicho anteriormente. Lo cierto es que su voluntad se manifiesta como revelación o se mantiene en enigma. Esa es la voluntad de Dios. Unas veces nos la revela y otras se mantienen en enigma, en secreto. Muchas veces sus acciones, que no las podemos entender en el momento, nuestra mente no puede comprender o descifrar por qué nosotros los seres humanos no tenemos la capacidad para entenderlo y por lo tanto aceptarlos. Teniendo esta pequeña introducción, entremos ya a mirar cuáles son los misterios bíblicos, porque hay misterios bíblicos que hasta la fecha no han sido revelados y seguramente mientras estemos aquí en este mundo no nos va a ser revelados. Entonces voy a hacer un resumen y si se me escapan algunos, los invito a que miren la Biblia y la investiguen los misterios que hay en su palabra. Los ministerios de Dios son inescrutables para la mente finita, o sea, para nosotros. Pero miremos Efesios 3:9 y dice, y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. ¿Se dan cuenta? Aquí en Efesios nos está diciendo que Él, si no quiere revelar una parte de su voluntad o su voluntad en ciertas cosas, Él nos la oculta porque Él es el creador de todas las cosas y debemos de confiar en Él, porque Dios es bueno, nadie más sino Dios es bueno. En 1 Corintios 2:7 nos dice, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Esto nos quiere decir que el Señor revela su palabra a través de las generaciones. En el Antiguo Testamento muchas cosas no fueron reveladas para los hombres que amaban y confiaban en Dios, pero hoy en día en estas generaciones está siendo revelada la palabra de Dios, pero ciertas cosas, todavía faltan muchas cosas para que se revelen de acuerdo a la voluntad de Dios. En Efesios 6:19, por ejemplo, nos dice, y orad por mí,
¿Quién lo dice? Pablo. Para que me sea dada al abrir mi boca a fin de dar a conocer sin temor el ministerio del evangelio. ¿Qué está diciendo ahí Pablo? Oren por mí para que el Señor me dé sabiduría y se me revele a mí el misterio del evangelio, porque hay cosas dentro de los evangelios que todavía no las podemos entender y las podemos interpretar mal. Cuidado, que eso es lo que ha pasado con algunas sectas. En Efesios 3, 4, 6 nos dice: en vista de lo cual, leyendo, podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo. Mire, ahí está otro misterio de Jesús. Muchas personas se preguntan, oiga, pero ¿cómo fue que nació Jesús así nomás? No es revelado para muchas personas que fue el Espíritu Santo, puso en María esa simiente. No lo pueden entender, es un misterio para mucha gente. Y dice que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, no estaba revelado y todavía para mucha gente no entiende cómo nació Jesús. Y dice, sigue diciendo esta palabra en Efesios 3, 4, 6, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Se dan cuenta que ahora nosotros tenemos, digamos, esa bendición que se nos reveló cómo fue que vino Jesús y se encarnó en María. Vuelvo y repito, eso está en Efesios 3, 4, 6, que dice, en vista de lo cual leyendo podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado en sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Tenemos también Mateo 13, 11, y dice Jesús, y respondió él y les dijo, porque a vosotros se ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Ahí a quién se estaba refiriendo Jesús, a sus discípulos. Y los del Sanedrín y los escribas no podían entender lo que Jesús les decía porque no fue revelado para ellos. Eso es potestad de Dios. En Colosenses 1:26 dice, es decir, el ministerio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora han sido manifestados sus santos, ¿a quién? A sus hijos, de la cual fuimos hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio vuestro, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Eso quiere decir que mucha gente no puede tener la revelación de la palabra de Dios y por lo tanto no van a poder ni enseñarla y obviamente porque no la han entendido. Y en el versículo 26 dice, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Como vemos acá, el Señor es soberano en revelarnos su palabra o no, y dentro de su palabra está la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios está plasmada en su palabra, y en su palabra hay misterios que no los podemos entender todavía. De pronto a su tiempo o cuando estemos allá. Ahora vemos esta parte que me parece se debe escudriñar, y la he titulado Las revelaciones del misterio de su voluntad. ¿Qué nos ha revelado Dios hasta la fecha? Primero tomemos el Antiguo Testamento, que es uno de los pocos versículos que encontramos sobre la revelación de Dios. Y dice así, Daniel 2:28, pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios, y él ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá a fin de los días. ¿Qué quiere decir eso? Que si el Señor quiere revelarnos cómo va a terminar este mundo, él lo hace, si no, no lo hace. Y nosotros ya tenemos esa revelación a través de su palabra en uno de los libros, por ejemplo, de Apocalipsis. Pero mire que el Señor en el Antiguo Testamento se lo reveló a Nabucodonosor y dice, tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama eran estos. Le explica el sueño que él tuvo, la visión que él tuvo y le reveló cuál era el propósito de Dios que él tuviera ese sueño o esa visión. En Efesios también hay un versículo que nos muestra, o no un versículo, sino varios. La carta de Efesios tiene varios misterios, entre esos 4 misterios. El misterio de la voluntad de Dios, que es lo que estamos hoy tratando. En el capítulo 3, el misterio de la iglesia. ¿Por qué el Señor formó una iglesia que es diferente al pueblo de Dios?
En el capítulo 5 nos habla del misterio del matrimonio, porque el matrimonio es un misterio, aunque yo no utilizo la palabra matrimonio, sino el casamiento, que es lo más correcto. Pero eso es un misterio. Oiga, ¿yo por qué conocí a esta persona y me casé con esta persona? ¿Cuál es el propósito de Dios que yo me hubiera casado con esta persona y tener hijos? Eso es un misterio que en cierta manera totalmente no está revelado en los hombres. Tenemos también en el capítulo 6 el misterio del evangelio, que ya lo leímos, y en 1 Corintios 15 el misterio de la resurrección. En 2 Tesalonicense tenemos el misterio de la iniquidad, que ojalá lo podamos ver, y en el capítulo 3 el misterio de la piedad, porque no podemos entender la justicia de Dios todavía. Oiga, ¿por qué Dios perdonó a un asesino? ¿Por qué Dios salvó? Dentro del misterio de la piedad vamos a entender muchas cosas de acuerdo a lo que el Señor ha revelado. Entonces son revelaciones que fueron en un tiempo, en nuestros antepasados, un misterio. La revelación de la encarnación de Jesús, Dios hecho hombre, para muchas personas todavía sigue siendo un misterio. En 1 Timoteo 3:9 nos dice, guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Es que déjenme decirles, estar uno activo en la fe, ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo, en nuestro amado Padre y el Espíritu Santo, sea el Dios Elohim, no es fácil porque nosotros no lo estamos viendo. Entonces nuestra fe a veces tambalea, pero porque el Señor nos invita que sea por medio de la fe para poder tener una comunión con Él. Entonces eso es un misterio para mucha gente y eso está en 1 Timoteo 3:9, el misterio de la fe. En Colosenses 2:2, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, o sea, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, o sea, un resultado, en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. ¿Qué nos está diciendo aquí Pablo a los colosenses y a nosotros? Que el Señor en su reino y en su mundo espiritual tenemos unas riquezas que no las entendemos ni estamos preparados todavía para recibirlas. Cuando nos hablan a nosotros de riquezas, automáticamente pensamos en las cosas de acá del mundo, que las entendemos como riquezas. Y eso no es así, porque las riquezas del reino de los cielos son diferentes a las riquezas que nosotros podemos anhelar o entender en este mundo. Eso es un misterio. ¿Y quién nos la revela y quién nos la da? Nuestro Señor Jesucristo, que están ya reveladas. Miremos Colosenses 1:27, donde el Señor nos dice, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. El pueblo judío creía que eran los únicos elegidos para estar con Dios, pero cuando ellos entendieron y fue revelado que no solamente era para los judíos, sino para los gentiles, se abrió una dimensión de entendimiento tremendo porque se reveló el amor de Dios y les hizo ver la promesa o el pacto que hizo con Abraham, que le dio el Señor, que por medio de Abraham seríamos bendecidos todas las familias del mundo, no solamente el pueblo judío. Pero eso no lo entendían ni había sido revelado para el pueblo judío. En 1 Timoteo 3:16 nos dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu Santo, contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esa piedad, ¿qué quiere decirnos también acá? Que el Señor, al hacerse hombre, tuvo que cargar los pecados y la maldad de la humanidad, entregándose en la cruz hasta la muerte, pero resucitó y subió al cielo, donde está lleno de su gloria. Muchas personas no lo pueden entender y por eso es que no creen en Dios, en mi Señor Jesucristo, porque no pueden entender que a pesar de que cargó toda la maldad y pagó por nosotros siendo inocente, Él se entregó hasta la muerte por amor y por obediencia, y al mismo tiempo resucitó, ¿sí?, para que nosotros pudiéramos también el día de mañana alcanzar la resurrección y la gloria
que nos da nuestro amado Jesús. Eso ya está revelado. En Romanos 16:25 nos dice: y aquel que es poderoso para afirmaros conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin. Mires, qué belleza que el Señor se nos ha revelado tantas cosas que el Señor tenía en secreto. Déjeme decirle que somos afortunados. Ni el rey David, ni Abraham, ni Moisés, ni Isaac, ni Jacob, ni los jueces, ni los patriarcas, ni los profetas tuvieron esa revelación y ese entendimiento que nosotros podemos hoy en día tenerlo gracias al Espíritu Santo. En Romanos 11:25 tenemos el misterio de Israel y dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seas sabios en vuestra propia opinión, que a Israel se le ha concedido, dice así, un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Mire, hoy en día la gran mayoría de judíos ortodoxos no tienen esta revelación, que el Señor los apartó por un tiempo para salvarnos a nosotros los que somos gentiles. El judío está ciego, no tiene esa revelación, por eso le cuesta tanto trabajo creer en Jesús, en Yeshua Mashiach, porque mire, Dios lo estableció así, por darnos a nosotros que la oportunidad de ser salvos, pero va a llegar en un momento en que se acabará ese tiempo para nosotros los gentiles y entrará de nuevo a trabajar con su pueblo. Ya teniendo esta parte, ¿sí?, de la revelación que el Señor nos ha mostrado a partir del Nuevo Testamento, hay una revelación que está por cumplirse, que es la siguiente, está en Apocalipsis 17:5-8, que hasta la fecha no podemos saber quién es o qué va a pasar. Y dice así: y sobre su frente había un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús. Y al verla me asombré grandemente. Y el ángel me dijo: ¿por qué te has asombrado? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia, que la lleva la que tiene las 7 cabezas y los 7 cuernos. Hasta la fecha de hoy, ese misterio no ha sido revelado. ¿Quién es esa mujer y la bestia? Nadie puede decir: oiga, esa mujer es esto o significa esto, y la bestia, que es el anticristo, es fulano de tal y vive en tal lado y en tal nación. Eso no está revelado todavía. Por eso digo que esta revelación, este misterio está pendiente y lo vamos tarde o temprano a conocer. Ahora miremos el misterio de su voluntad también en la vida del ser humano. Esta es la parte más interesante, porque aquí es donde nosotros podemos tropezar si no confiamos en el Padre Celestial, en nuestro Señor Jesucristo, y guiados por el Espíritu Santo. Muchas cosas que nos suceden no las podemos entender, y de pronto en este mundo no las vamos a entender. Hay muchos acontecimientos que son un misterio y que no serán resueltos en esta vida o encontrar la respuesta en este mundo físico. Por ejemplo, el misterio de una vida y la muerte. A ver, ¿cómo fue que yo nací hombre o por qué yo nací mujer? Oiga, ¿por qué nací con estos padres? ¿O por qué ese embarazo no salió bien y murió esa criatura? Para muchos eso es un misterio porque no pueden entender qué pasó. Aunque la ciencia ha avanzado en muchas cosas, pero tampoco tienen la respuesta a estos interrogantes. Como también nos preguntamos la muerte de un ser querido inesperadamente, sea por accidente o una enfermedad. Muchas personas a partir de un suceso de estos se alejan de Dios y le echan la culpa a Dios porque se murió un ser querido. También podemos ver cuando sucede una catástrofe o un divorcio por ausencia de amor. En este momento en que el mundo está, podríamos decir, pendientes del suceso de esta guerra entre Ucrania y Rusia, muchos se preguntan por qué Dios ha permitido todo esto y por qué Dios de pronto va a permitir que usen armas
atómicas o nucleares, como las queramos llamar. Y eso hace que la gente se cuestione la presencia de Dios o si realmente Dios existe para muchas personas en este momento. Como también fue lo de la pandemia, a algunos les dio muy duro porque no entendían por qué Dios permite todo esto. Dios Jehová lo permite, sea porque quiere que desarrollemos más fe en Él, o sea, confianza, de aceptarlo como contentamiento o por el bien de nosotros. Él puede actuar de esta manera. Él quiere que nosotros desarrollemos más fe, o sea, confianza en Él, o tener contentamiento. ¿Para qué? Por el bien de nosotros, porque Él sabe lo que va a suceder con nuestra vida. Y si Él permite ciertos sucesos, tenemos que descansar en Él y no cuestionarnos o volvernos obsesivos en investigar, oiga, ¿por qué el Señor no me revela por qué pasó esto? Él no está obligado. Si Él quiere, lo hace, pero si no, tenemos que tener contentamiento. Al preguntarse por qué Dios permite que le pasen cosas malas a sus hijos, también es bueno considerar estas 4 cosas acerca de las cosas malas que suceden. Pero este mundo no es el fin, como dice en 2 Corintios 4, 16, 18. Algún día tendremos una respuesta y será glorioso conocerla. Las cosas malas le suceden a los justos, pero Dios usa estas cosas malas para un bien último y duradero, porque eso dice en su palabra y Él es fiel. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Eso está en Romanos 8:28. A partir de esta revelación de esta palabra que nos da el Señor, personalmente me ha dado tranquilidad con los sucesos que Él ha permitido que sucedan en mi vida. Enfermedades, decepciones, algunos fracasos, traiciones, que son dolorosas y que no podemos nosotros desconocer que nuestra alma sufre en ese momento. Pero ¿sabe qué les digo? Dios tiene el control y confío en Él, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Eso me tiene que dar tranquilidad a mí y le tiene que dar tranquilidad a usted y a usted y a usted, hermana. Eso se llama confiar en Él, tener fe en Él, porque Él es fiel, su palabra se cumple y la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable, porque Él es Dios, Él no falla, Él no se equivoca. Las cosas malas le suceden a la gente justa, pero estas cosas malas equipan a los creyentes para un ministerio más profundo. ¿Eso qué quiere decir? Que el Señor me puede a mí preparar o entrenar con lo que me sucede para el día de mañana ayudar a otros cuando estén en una situación similar a la mía. Oiga, qué maravilloso es eso, porque yo tengo que hablar con mis vivencias, con lo que yo he vivido para ayudar a otros. Increíble, hermoso, pero lamentablemente al principio de las pruebas sufrimos y no entendemos por qué Dios permite eso. Las cosas malas le suceden a sus justos, pero Dios usa estas cosas malas para un bien último y duradero. Y sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito somos llamados. Eso está en Romanos 8:28. Las cosas malas le suceden a la gente justa. Esas cosas malas equipan a los creyentes, los prepara para un ministerio más profundo y poder ayudar a sus hermanos. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. ¿Dónde está eso? En 2 Corintios 1, 3, 5. Qué hermoso eso. Aquellas son heridas de guerra que pueden ayudar mejor a aquellos que están pasando esas luchas. Mire que el Señor, cuando tiene un objetivo en nosotros de ayudar a los demás, Él nos prepara con nuestra vida que pasemos esas experiencias, ese crecimiento de fe, oiga, para ayudar a los otros. Qué amor tan profundo de nuestro amado Dios. Por eso nosotros no podemos huir de las pruebas. Las cosas malas le suceden a la gente justa y las peores cosas le suceden a la mejor persona. Jesús fue el único verdaderamente justo, pero sufrió más de lo que podemos imaginar. Seguimos sus pasos
Y Pedro fue un testigo y también él vivió cosas durísimas y él nos las transmite en 1 de Pedro 2, 20, 23 y nos dice que Jesús no es ajeno a nuestro dolor. Él lo sufrió, pero Jesús lo sostuvo a él. Jesús nos sostiene a nosotros en medio de estas pruebas tan dolorosas. Miremos otro testimonio. Metámonos un poquito en el Antiguo Testamento. Esto es un libro maravilloso, viéndolo desde varios aspectos, en consejería, en crecimiento, en nuestra fe y en la madurez espiritual, que es un libro maravilloso, que todos deberíamos de repasarlo, estudiarlo, porque es algo enriquecedor. El libro de Job trata el tema de por qué Dios permite que le pasen cosas malas a la gente justa. Job era un hombre justo, y eso está en Job 1:1. Sin embargo, sufrió en formas que son casi inimaginables y que seguramente ninguno de nosotros quisiéramos pasar ese tipo de pruebas. Pero Dios le permitió a Satanás hacer todo lo que él quería a Job, excepto quitarle la vida. Y Satanás hizo lo peor que pudo. Se sació en la maldad en la vida de Job. ¿Qué no hizo? Lo hizo sufrir de tantas maneras que si una persona no está bien cimentada en la fe, si Job no hubiera estado bien cimentada en la fe, en ese ser tan maravilloso de Elohim, él hubiera caído, pero Dios sabía que él no iba a caer. Qué enseñanza tan maravillosa que nos da el Señor a través del libro de Job y su vida. Job no comprendía el por qué Dios había permitido las cosas que le sucedían, pero él sabía que Dios era bueno y por lo tanto continuó confiado en él. Es que déjeme decirle, le quitó la familia, le quitó la fortuna, la ruina cayó en su hogar, su esposa lo rechazó, su esposa lo incitó a que maldijera a Dios. Fuera de eso, tuvo 3 amigos que en lugar de ayudarlo con su consejería, lo que intentaban era destruirle su fe. Mire todo lo que vivió Job, que yo les digo que eso no es tan fácil para ninguna persona y que de pronto muchos no podrían pasar eso, pero Dios sabe qué pruebas nos da. En última instancia, esa debería ser también nuestra reacción, como la de Job, mantenerse firme a pesar de lo que le pasaba. Y se me quedó en el tintero, la enfermedad tan terrible que le dio a Job. No sabemos qué enfermedad era, pero le afectó la piel y era algo terrible, desesperante, la rasquiña o la alergia o el pus que le salía a él en la piel, porque tampoco dice que fue lepra, no sabemos, pero fue algo terrible. O sea, también Satanás le atacó la salud, o sea, por todos lados lo quiso destruir su fe. Hago la observación en este ejemplo que no confundamos la providencia de Dios con los milagros de Dios. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque muchas personas no entienden por qué después Dios actúa a favor de nosotros y muchos creen que es un milagro de Dios, pero se nos olvida que también Dios tiene todo preparado, su providencia. A través de la providencia divina es que Dios lleva a cabo su voluntad. O sea, Dios siempre tiene la disposición de ayudarnos en cualquier situación de nuestra vida. Eso se llama la providencia de Dios, que es diferente a los milagros. Dios puede hacer un milagro hasta en un inconverso, pero la providencia de Dios no la podemos tener sino aquellos que somos hijos de Dios. Y para garantizar el cumplimiento de sus propósitos, Él gobierna los asuntos de los hombres y trabaja a través del orden natural de las cosas. Como regla general, para preservar y gobernar el mundo, Dios utiliza las leyes de la naturaleza. Es bien importante tenerlo en cuenta. Son pocos los milagros que hoy en día se manifiestan. En estas generaciones que estamos ya en el Nuevo Testamento, ¿sí? Y con la revelación de nuestro Señor Jesucristo, ya no se ven los mismos milagros y la misma cantidad de milagros que en el Antiguo Testamento, por obvias razones. Tenemos ya la palabra, la revelación de nuestro Señor Jesucristo y la presencia y el poder del Espíritu Santo. Entonces, mucho cuidado, porque hoy en día también se hablan de milagros, de esas manifestaciones sobrenaturales, pero puede ser que no sean de Dios.
En Romanos 11:33 vemos otro ejemplo de Salomón. El rey Salomón fue el hombre más sabio que ha existido en esta tierra como hombre. Y él tuvo muchos problemas en resolver estos misterios, teniendo semejante sabiduría que Dios le dio. Él en su escrito, que se conoce como Eclesiastés, se hace esos interrogantes. Y miremos Eclesiastés 8, y dice así, por partes se lo voy a leer. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no hay licencia en esta guerra, ni la maldad librada a los que la poseen. Mire eso, cómo se cuestionó, para él era un misterio eso. ¿Cómo hago para entender mi espíritu? Que tenga dominio, que pueda yo saber que mi espíritu está ahí. ¿Cómo sé qué día voy a morir? ¿Cómo voy a morir? Esto es una guerra que vivimos nosotros día a día, una guerra contra nuestra fe. ¿Por qué Dios permite tanta maldad? Y en ese tiempo ya Salomón lo vivía. En el versículo 14 de Eclesiastés 8 dice, en la tierra suceden cosas absurdas, pues hay hombres justos a quienes les va como si fueran malvados, y hay malvados a quienes les va como si fueran justos. Y yo digo que también esto es absurdo. Seamos sinceros, a veces nos ha pasado por nuestra mente, oiga, este tipo tan malandrín, tan mala gente, tan deshonesto, y mire cómo le va y viene en los negocios, mire dónde vive en ese penthouse, mire cómo se viste de bien, mire los carros de lujo que tiene, y yo que no hago males, ni robo, ni nada, y ¿por qué me va así de mal? Tremendo cuando empezamos a razonar de esta manera, porque ponemos en duda la justicia y la voluntad de Dios. En el 16, por ejemplo, dice, al dedicarme al conocimiento de la sabiduría y a la observación de todo cuanto se hace en la tierra, sin que pudiera conciliar el sueño ni de día ni de noche. Imagínense eso, con semejante sabiduría, y él no tenía respuestas con lo que estaba observando que le causaba curiosidad. Él se metió en tantos campos, por ejemplo, en analizar lo que hoy conocemos como botánica, en analizar ciertos comportamientos de los animales, y no podía entenderlo. ¿Por qué hacían esto? En analizar también al ser humano en su comportamiento. A eso a él le trajo inquietudes, y muchas veces no podía ni conciliar el sueño pensando cómo entender estas cosas, estos misterios. Oiga, ¿cómo es que se mueve esto del sol? Él no lo podía entender. Oiga, ¿y para qué sirve esto que lo llaman luna, por ejemplo? Y en el 17 dice, pude ver todo lo hecho por Dios. El hombre no puede comprender todo lo que Dios ha hecho en esta vida. Mire la conclusión. Aunque Salomón vio todo lo que Dios había hecho, mire lo que él dice. El hombre no puede comprender todo lo que Dios ha hecho en esta vida. Y mire quién lo dice. El hombre más sabio que ha existido sobre la tierra, porque por más que se esfuerce por hallarle sentido, no lo encontrará. Aun cuando el sabio diga conocerlo, no lo puede comprender. Y hoy lo estamos viendo, la pandemia. ¿Ustedes se acuerdan al principio lo que decían de la pandemia? Los científicos, los médicos, se contradecían y todavía se contradicen. No pueden entender muchas cosas por más conocimiento científico que tienen. Y así otros sucesos que padecen la humanidad y que la ciencia médica no ha podido entender bien o tener la solución para ciertas cosas. Las reflexiones de Salomón sobre los misterios, que está en Eclesiastés 8, 10, 17, que les acabé de leer, y ojalá lo repasen para que se den cuenta cómo nosotros cavilamos y estamos inquietos por conocer los misterios de la creación de Dios o la voluntad de Dios de por qué suceden ciertos eventos y ciertas desgracias. Seguirán siendo inexplicables para nosotros en muchas áreas de este mundo. El punto de partida en este segmento del Diario de Salomón es que aprendamos acerca de tres misterios bastante familiares y nos formulamos la siguiente pregunta. ¿Por qué parece que los malvados triunfan inmerecidamente a pesar de su maldad? Eso es un misterio. Dios podía frenarlos, Dios podía quitarles la vida, pero el Señor permite que triunfen.
Y entonces podríamos titularlo El triunfo inmerecido. ¿Y dónde podemos leer eso? En los versículos 10, 11 y 13 del capítulo 8 de Eclesiastés. No podemos entender, oiga, pero ¿por qué Dios permite eso? ¿Por qué a este tipo le va tan bien, a esta persona le va tan bien siendo tan malo? Pero no sabemos cuál es su destino y su futuro. Dios sí lo sabe. Otra, dentro de este capítulo 8, los malvados aparentemente son bendecidos para mucha gente. Ay, se ganó la lotería. Ay, qué negocio le fue tan bien. Para nosotros lo podemos titular, los versículos 10 al 12, parece absurdo lo que está sucediendo en este mundo. Lo que parece absurdo, porque es absurdo que un tipo malo, que un tipo que no le da la honra, que no obedece a Dios, y nosotros creemos que está bendecido por ciertos eventos. Cuidado, que lleguemos a caer en esos razonamientos. En el versículo 14 también vemos las consecuencias injustas, pero pregunto, si Salomón dice que fueron consecuencias injustas de lo que él vio, a lo último él termina diciendo que todo es vanidad porque Dios tiene el control de todo. Qué engaño que nos metemos cuando decimos, no, pero es que esto es injusto. ¿Pero por qué sucedió esto? ¿Por qué no me pasa a mí esto? ¿Por qué no puedo tener esto? ¡Qué injusticia! Cuidado. Y así vemos dentro del capítulo 8 que hay muchas cosas que para nosotros no tenemos la capacidad de comprender la providencia de Dios. Acuérdense la definición que dimos ahorita de la providencia de Dios. Es que no tenemos esa capacidad porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. La verdad establecida es que los malvados ciertamente serán condenados. Ojo, mire la justicia de Dios. Eso está en el versículo 12b al 13. Otra pregunta que podríamos hacernos, como se la formuló Salomón, fue: ¿por qué parece que los seres humanos enfrentan consecuencias injustas que no van de acuerdo a su carácter? Y de pronto la respuesta la podemos encontrar en el versículo 14 al 15. Mire, déjeme decirlo. Esta parte de Eclesiastés capítulo 8 es enriquecedor porque nos aclara muchas cosas y nos enseña a confiar y a esperar en Dios. Lo que parece absurdo es que el trato no concuerda con el carácter de esa persona. Eso está en el versículo 14. La verdad establecida, hay que disfrutar de la vida que Dios ha dado, o sea, el contentamiento. Y eso he venido aprendiéndolo últimamente. Yo tengo que disfrutar con lo que Dios me da, con lo que Dios me permite tener, vivir el momento, vivir con esas personas, porque yo no sé el día de mañana si esas personas ya parten o ya yo tengo que partir de este mundo. Entonces tengo que tener ese contentamiento y ese gozo y paz de disfrutar lo que Dios me da día a día. Y déjeme decirle que yo no lo hacía y eso me traía en cierta manera como amargura, y tengo que confesarlo, porque yo decía, no, pero es que esta situación, pero ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Pero no disfrutaba de las cosas que me permitía el Señor tener. Estoy arrepentido de no disfrutar ciertas cosas que Dios me dio por preocuparme en lo que no debería. Y aquí estoy diciendo la verdad. A mí me sucedió. Y ruego a Dios que de aquí en adelante lo que Dios tenga para mí lo tengo que disfrutar, y las pruebas que me lleguen las tengo que tener, asumirlas con paz y gozo, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. La verdad establecida no se puede negar. Hay que disfrutar la vida que Dios nos da. Y eso está en el versículo 15. Y nos formulamos otra pregunta: ¿por qué parece que el ser humano está incapacitado para comprender la providencia de Dios? Ojo, estamos hablando de la providencia y vemos o vamos a entender en el versículo 16, 17. Mis hermanos, con todo lo que nos está sucediendo, porque todos tenemos nuestros problemas y el Señor Jesús nos dijo que nosotros teníamos que tener tribulaciones, pero que confiáramos en Él porque Él venció el mundo. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu tribulación? Por más dolorosa que sea, Dios no tiene el control. ¿Acaso Dios falla? ¿Acaso Dios miente? ¿Acaso Dios se retrata? Dios es fiel y Él nos sostiene
en todas estas pruebas. Sí, Él sabe que son dolorosas para nosotros, pero Él está con nosotros, no nos abandona. Y es que es absurdo nuestra incapacidad de comprender todo lo que Dios está haciendo en este mundo bajo el sol. Y lo dice el rey Salomón en el versículo 16 al 17 del capítulo que estamos analizando. No podemos negar que nuestro conocimiento de la voluntad de Dios es limitada, su sabiduría. Y Salomón fue el primero en reconocerlo. Versículo 17b. Tenemos que iniciar nuestro propio viaje de estas experiencias, ¿sí?, en manos del Señor. Ahí nos podríamos hacer la siguiente pregunta: ¿qué podemos hacer ante el triunfo inmerecido de los malvados o el trato injusto de las personas o la incertidumbre que despierta la obra de Dios? Esta mañana hablaba con mi señora madre y en parte tocamos este tema. Nosotros tenemos que cuidar nuestra dignidad porque somos hijos de Dios, embajadores de Cristo, representamos el reino de Dios, por lo tanto tenemos que cuidar esa dignidad y no dejarnos apabullar por los eventos o por personas que quieren pisar nuestra dignidad como hijos de Dios. Eso va a ser un tema que después, si Dios me da esa sabiduría, de hablar cómo cuidar esa dignidad. La justicia no ejecutada se cumplirá algún día y lo vamos a ver. Hoy en día que estamos en este momento tan crucial de las elecciones y quiénes van a ser nuestros gobernantes en los próximos 4 años, estamos viendo cómo se están destapando todas estas obras o todas estas acciones deshonestas y corruptas que han hecho estos políticos. Tarde o temprano todas estas personas van a caer. La justicia de Dios se va a ver, su mano se cumplirá algún día y las respuestas que estamos esperando serán contestadas algún día. No les quepa la menor duda. Serán contestadas algún día. Lo cierto es que Dios Jehová están ocultos al hombre natural y solamente van a ser conocidos por medio de la revelación divina. Todo lo tiene el Señor, como dicen en el argot popular, fríamente calculado. Muchas cosas para el hombre natural no las entiende y están ocultas, pero nosotros que somos los hijos de Dios, aprovechemos esta revelación divina que Él nos da. Él elige reservarlas al que quiere. Hay misterios humanos que no podemos comprender porque tenemos una mente finita y bloqueada por el pecado, por el conocimiento del mal. Algunos creyentes se la pasan buscando resolver estos misterios. El por qué me pasa esto, que me voy a ir a me profeticen. Estamos haciendo algo parecido que hacen los inconversos, que no van a los profetas sino a los brujos, hechiceros y adivinos para que les digan su futuro. Qué cosa tan absurda y qué pecado que nos den una profecía. Y hay por ahí unos ministerios que esos viven dando profecía como si estuvieran regalando dulces. Cuidado, por más que les den profecía, no lo vamos a entender, ni el hombre tiene el poder de entender todas las cosas divinas. Muchos están cayendo en ir de congregación en congregación buscando la respuesta en los hombres, buscando un profeta o una profecía, o un consejero, buscando a alguien que les explique ese misterio, el por qué me sucedió esto y lo otro. Y mire que Moisés, Dios le puso en su corazón este versículo que le dio a él tranquilidad. En Deuteronomio 29, búsquenlo. Y dice, las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las reveladas pertenecen a nosotros, a nuestros hijos, para obedecerlas. ¿Qué entendió Moisés? ¿Qué comprendió él? Que las cosas secretas son de él y nadie más las puede conocer. Pero lo que nos ha revelado, eso es nuestro, mío, tuyo. Obediencia las vamos a dar a conocer a nuestra descendencia, a nuestros hijos. ¿Para qué? Para obedecerle a Dios. Mire qué cosa tan hermosa. Y Moisés lo entendió por tantas dificultades que él vivió con el pueblo al sacarlo de Egipto. Las calumnias, la guerra, lo quisieron golpear o sacarlo del camino porque estaban arrepentidos de haberse salido de Egipto, una gran parte de ese pueblo, y mire que pusieron a prueba a Dios
y lamentablemente por su desobediencia, la primera generación que salió de Egipto no entraron sino 4. Ni siquiera Moisés pudo entrar, sino que Dios le permitió ver la tierra prometida. Hermano, esto es serio. Que esto nos sirva a nosotros de ejemplo y que estos versículos los tengamos muy presentes cuando nos lleguen esas pruebas, porque las pruebas fortalecen nuestra fe y Dios mira nuestro corazón, cómo actuamos. Pero estas pruebas, ¿por qué el Señor las da? Para confiar en Él. Y esas pruebas, la gran mayoría, si Dios no quiere, no nos la va a revelar. Es un misterio, hermanos. Y por eso esta primera parte la he titulado Los misterios inexplicables. Tengo una frase que la voy a compartir hoy. Baruch Hashem Adonai. Baruch Hashem Adonai. Quiere decir, bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Dios mío.